pues buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta que es la segunda charla, la segunda conferencia de la segunda edición del Día Internacional de las Matemáticas en SCOM. Y bueno, en esta ocasión, en esta charla, tenemos a la doctora Sandra Díaz Santiago, quien nos va a exponer pues su tema, que es acerca de teoría de números y criptografía. Y me voy a permitir rápidamente leer una semblanza acerca de la doctora Sandra. Ella es egresada del programa de doctorado en Ciencias en Computación por el CIMBESTAB IPN. Estudió la maestría en Ciencias en Matemáticas y la licenciatura en Computación, ambas en la UAM Iztapalapa. Desde el 2004 hasta la fecha, ella es profesora en la Ingeniería en Sistemas Computacionales que se imparte en la Escuela Superior de Cómputo del IPN. Ha sido miembro del Colegio de Profesores de la Maestría en Sistemas Computacionales Móviles, también aquí mismo en la SCOM. También fue profesora en la UAM Iztapalapa en el programa de la licenciatura en Computación. La doctora Díaz cuenta con varias publicaciones a nivel internacional. Ha impartido diversas conferencias a nivel nacional e internacional, pero claro, ahora está aquí con nosotros. Sus líneas de investigación se centran en el desarrollo de protocolos criptográficos y nociones de seguridad en el área de seguridad demostrable. Y bueno, pues la verdad es que la doctora es una súper picudísima, ¿no? En la escuela, yo creo, a nivel de todo el Politécnico, de esta área de criptografía. Y bueno, pues ahora nos va a hablar, miren, de caricaturas, ¿verdad? Así como criptografía y teoría de números y álgebra abstracta. ¿Y qué es lo que resulta? Pues la criptografía, ¿verdad? What the hell is this? Y bueno, pues le vamos a dar la palabra a la doctora. Les pido que le demos un aplauso para que se anime. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Gracias. Bueno, pues hola a todos. Gracias por la presentación. Me dio mucho gusto que me invitaran a platicar un poquito sobre lo que yo sé que es criptografía y que es un área que me apasiona. Quise empezar así con una especie de chiste, ¿no? Tenemos ahí a Noé, ¿no? Y se pregunta qué es esto, ¿no? Entonces pinta ahí a la criptografía como una combinación de la teoría de números y el álgebra abstracta. Yo diría que se quedó corto, porque en realidad en la criptografía no solamente tenemos teoría de números y álgebra abstracta, tenemos teoría de grupos, tenemos probabilidad y estadística, tenemos electrónica, tenemos programación. O sea, hoy en día, de hecho, es más complicado que solamente teoría de números y criptografía. Pero, dado que estamos hablando del Día Internacional de las Matemáticas, es bueno saber que justamente un área que es súper interesante tiene mucho que ver con las matemáticas. Y bueno, la idea de esta plática también es ver cómo estas dos áreas, que en un principio a lo mejor para varios de ustedes pudieran parecer desconocidas, ¿verdad? Y quizás a lo mejor nos asusta un poco, ¿no? Decir, ay, esto tiene que ver con matemáticas, pero en realidad, como decía la profesora Yasmín hace un ratito, ¿no? En realidad son bastante bellas y son poderosas, ¿no? Nos ayudan a lograr cosas, a solucionar un montón de problemas. Bueno, sin más, pues vamos a empezar. Ay, me fui al final. Ya me estoy despidiendo. No se crean. Bueno, entonces, ¿de qué les voy a hablar? Bueno, vamos a platicar un poquito qué es la teoría de números, vamos a platicar qué es la criptografía, así a grosso modo, y de hecho toda esta plática está muy relacionada con una área en particular de la criptografía, que es la criptografía de clave pública. Es solamente una partecita, y también un poquito es platicarles que luego las cosas no se logran de la noche a la mañana, ¿no? Tarda un tiempo en conseguirse un avance tecnológico, pero es particularmente la criptografía de clave pública la que tiene mucho que ver con la teoría de números y el álgebra. Y en particular, pues le vamos a echar una ojeada, porque en realidad podríamos quedarnos platicando un largo rato sobre uno de los algoritmos de cifrado más famosos, que es el RSA,
Probablemente algunos de ustedes ya han escuchado hablar acerca de este algoritmo, sobre todo si quizás han platicado un poquito sobre seguridad en redes, ¿no? El protocolo TLS tiene inmerso una parte de RCA. Y también otra cosa de hacer notar es que en realidad la criptografía hoy en día está presente en un montón de lados, solo que lo hace de manera transparente y no somos muy conscientes como usuarios simplemente, ¿no? Pero si alguno de ustedes se anima, ya que está aquí en la ingeniería en sistemas, ¿verdad? Por acá, pregúntenles ahí a varios de los estudiantes que están llevando criptografía y se van a dar cuenta que en realidad es un área bastante interesante. Entonces, ¿qué es la teoría de números? Bueno, pues si nos vamos a la definición un poco de Wikipedia, ¿no? Nos va a decir, pues es una rama de las matemáticas que estudia los números naturales y a los números enteros y a sus propiedades. Entonces, saber o conocer las propiedades de los números enteros, de los números naturales, nos permite construir pues un montón de cosas, en particular protocolos criptográficos. Por ahí un matemático famoso, un matemático alemán, Gauss, decía que la matemática es la reina de las ciencias y que la teoría de números es la reina de las matemáticas. Fíjense que cuenta la leyenda que por ahí se decía que la teoría de números era el tipo de matemática más puro, ¿no? No le habían encontrado aplicación, y entonces vinieron los criptógrafos y le encontraron aplicación. Pues para algunos de nosotros eso es realmente fabuloso. Bueno, ¿y qué es la criptografía? Fíjense que la criptografía, cuando uno escucha el término, a veces hay quien dice, bueno, es lo mismo que seguridad en cómputo. No es lo mismo. Están asociadas, están relacionadas, sí. Y yo me atrevería a decir que sin criptografía probablemente no habría seguridad en cómputo, pero no es lo mismo. Entonces esperemos que después de escuchar esta plática quede claro qué es la criptografía. Entonces, otra vez, si nos vamos a ver la definición de diccionario, nos dice, bueno, pues es el arte de escribir con clave secreta o de modo enigmático. Vean que aquí nos está diciendo que es un arte. Digamos que sí, la criptografía existe casi pues desde los egipcios, ¿verdad? Ya se empezaban a hacer los primeros mecanismos de cifrado y ha ido evolucionando con la historia del hombre. Y en aquel entonces hubiéramos podido pensar que era un arte, porque a final de cuentas los mecanismos que diseñaban pues eran ocurrencia de alguien, ¿no? Pero lo cierto es que ha evolucionado tanto que hoy en día una definición más exacta es la que nos da un criptógrafo muy prolífico que se llama Douglas Stinson, que de hecho tiene un libro de criptografía, y él dice más o menos así, ¿no? Dice, el objetivo fundamental de la criptografía es permitir que dos entidades, normalmente a los criptógrafos nos gusta mucho referirnos a esas dos entidades como Alice y Bob, permitir que se comuniquen a través de un canal inseguro, de tal manera que un adversario no pueda entender lo que se dice. Es decir, dicho en pocas palabras, o dicho de hecho de una sola frase, lo que tenemos o lo que nos da la criptografía primordialmente es confidencialidad, ¿no? Entonces yo puedo enviar mensajes secretos con quien sea, ¿verdad? Siempre y cuando cumplamos con ciertas condiciones. Sin embargo, pues no es lo único que la criptografía puede hacer por nosotros. Sin embargo, es lo primero que se le viene a uno a la cabeza. Pues bueno, nos vamos a quedar con esa definición. Si ustedes quieren saber más, pues al final de la plática con gusto respondo más preguntas. Bueno, y en particular vamos a hablar sobre la criptografía moderna. Podemos decir que la criptografía moderna aparece por ahí de los años 70. Insisto, no es que no existiera antes, ya existía, pero con su carácter de ciencia, digamos, ya es a partir de los años 70. Y esto porque justamente con el desarrollo de la internet apenas empezaba por ahí de los 70, ¿verdad? Entonces en Estados Unidos se busca cómo proteger las comunicaciones, en particular el sector financiero era quien estaba buscando cómo comunicarse con sus clientes de tal manera que la información que se comunicaba permaneciese protegida. Entonces en 1976 se adopta por primera vez un estándar de un algoritmo de cifrado que se conoce como DES. También es un algoritmo bastante famoso, ya no se usa,
se usa la versión triple, pero se usó durante mucho tiempo. Por ahí de 2002 dejó de ser el estándar. ¿Por qué? Porque ya había muchos ataques a este algoritmo de cifrado y entonces surge uno nuevo. Esa es otra cosa que pasa con los algoritmos de cifrado. Normalmente tienen un tiempo de vida y pues empiezan a encontrar ataques, ¿verdad? Desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Finalmente los algoritmos de cifrado pues son desarrollados por seres humanos y los seres humanos pues a menudo nos equivocamos o hay cosas que no vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿en qué consiste? Fíjense que este algoritmo estándar de cifrado funcionaba dentro de algo que se conoce como criptografía de clave secreta. ¿Qué es lo importante a resaltar aquí? Bueno, pues que tenemos que usar, aquí tenemos a Alice y a Bob, y para que ellos se puedan comunicar, esta llave debe ser de hecho la misma. Entonces hay que compartirla de algún modo, de tal manera que nadie más se entere de cuál es la llave. Porque si alguien se entera, por ejemplo, un adversario se entera cuál es la llave, pues ya no hay secreto, ¿no? Entonces necesitamos utilizar un algoritmo de cifrado, ¿verdad? Nos va a quedar un texto ininteligible. Normalmente siempre suponemos que el adversario es, o de hecho cualquier persona, ¿verdad? Puede ver este texto cifrado, pero no debe ser capaz de obtener información acerca del texto en clave. Entonces, ojo aquí, porque lo que quiero resaltar de este diagrama es que de hecho necesitamos compartir esta llave. Entonces, eso puede convertirse en un problema, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos para compartirlo de forma segura? Si uno no le piensa mucho, a menudo lo que a uno se le ocurre es decir, pues se lo mando por WhatsApp, ¿no? En estos días. Total que está protegido el canal, ¿no? Sí, en principio sí, ¿verdad? Sin embargo, sabemos que en aquel entonces, ¿verdad? En 1970 pues no había WhatsApp, lo que había era teléfono principalmente. Entonces a lo mejor lo que uno podría pensar es, no, pues le llamo por teléfono a la persona y le comparto la clave. Pues sí, pero también era posible que alguien estuviera espiando la línea y entonces podía enterarse de la llave. Si ustedes piensan a lo mejor en dos personas comunes y corrientes, pensarán, no, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué tiene que se enteren de mis comunicaciones? Pero si estamos pensando, por ejemplo, en el gobierno, pues es súper grave, ¿no? Que salgan las comunicaciones entre dos entidades gubernamentales a la luz. Entonces, ¿cómo le hacemos para compartir esa clave segura? Entonces ahí imagínense que están en 1970, no hay WhatsApp, realmente el internet no está tan extendido, no es que todo el mundo tenga internet en su casa. Entonces, ¿cómo le harían? Entonces, fíjense, les comentaba yo que de hecho fue el sector financiero el primero en tratar de proteger sus comunicaciones, ¿no? De tener confidencialidad. Entonces, los bancos querían compartir información confidencial con sus clientes, con Alice, ¿verdad? Entonces decían, pues sí, utilizamos el algoritmo de cifrado DES. ¿Y cómo le hago para compartir la llave con mis clientes? Porque no era que los clientes estuvieran en la misma ciudad todos, ¿verdad? A lo mejor están en una ciudad distinta. Entonces ese era un problema súper complicado en aquel entonces. En algún momento quien estaba tratando de solucionarlo dijo, no, es que yo creo que este problema no tiene solución. A los bancos lo que se les ocurrió, compartir la llave, ¿no? Entonces lo que ellos dijeron fue, no, pues si tengo que viajar de un lado a otro de Estados Unidos, ¿verdad? O más bien dicho, compartir la llave con un cliente que está al otro lado del país, lo que se me ocurre es mandar a mis empleados, los de confianza, ¿no? Con portafolios para que vayan y entreguen la llave. Pero ya saben que guardar un secreto es súper complicado, ¿no? Lo hacemos con las contraseñas, ¿no? Decimos, ching, ya se me olvidó cuál era. Ahora imagínense una llave de 64 bits, que podrían pensar no es mucho, ¿no? 64 bits, ¿cuántos son? Como 8 caracteres. Entonces, uno dice, ¿hay 8 caracteres? Sí, ¿no? Sí se los aprende uno. ¿Qué es lo que uno hace normalmente, no? Los anota en un post-it, lo pega en la computadora. O bueno, tiene un post-it ya digital en la computadora y ahí se queda, ¿no? En estos días. Entonces, imagínense que el cliente pierde la llave, ¿no? Habría que
de nuevo enviar al empleado de confianza al otro lado del país con una nueva llave para poder restablecer la comunicación de manera segura. Entonces eso era un dolor de cabeza, se creía que no había solución. Y resulta que vinieron dos personas, en realidad son tres, ¿verdad? Estos que ven aquí, este señor es Whitfield Diffie, y este que está aquí es Martin Hellman, ellos son estadounidenses. Ellos por separado intentaron encontrar solución al problema de la distribución de claves. Y pues nadie les creía, ¿no? Todo el mundo decía, no, eso no lo vas a poder solucionar, es una pérdida de tiempo, dedícate a otra cosa, no va a llegar, ¿no? Entonces resulta que coincidió que uno de ellos fue a dar una conferencia al mismo lugar que el otro. Y entonces alguien se acercó y le dijo, mira, yo no creo que tenga solución el problema, pero hace poquito vino alguien a hablar del mismo tema, pero está allá en la costa este, está al otro lado del país. Entonces, si quieres, a lo mejor se juntan y logran algo, ¿no? Y sí, efectivamente dicen, ahí no me acuerdo cuál de ellos fue el que agarró el coche y dijo, no me importa, voy y lo busco y a ver qué logramos juntos. Y fíjense que lograron cosas bien interesantes. El otro que está aquí es, se me acaba de ir el nombre, ahorita les digo cómo se llamaba. También tuvo que ver en esta cuestión. Los famosos fueron Diffie y Hellman. De hecho, por ahí ganaron un premio Turing. Entonces, bueno, imagínense la magnitud de la contribución que hicieron. Ellos son los primeros, son los que solucionan el problema del intercambio de claves, ¿verdad? Y resulta que cuando resuelven este problema es cuando se dice que nace la criptografía de clave pública. Este protocolo que ellos plantean basa su seguridad y su funcionamiento en un problema que es difícil de resolver, que se conoce como el problema del logaritmo discreto. Pero esa es una historia que tendrá que ser contada en otra ocasión, ¿verdad? Ahorita simplemente los menciono porque fue gracias a ellos que empezó a surgir este protocolo o esta criptografía de clave pública. Ahorita vamos a ver en qué consiste. La verdad es que es una idea bastante genial. Bueno, entonces aquí está Diffie. Fíjense que Diffie, cuando estaba tratando de solucionar el problema, él atacó el problema de cierta forma. Él decía, bueno, pues es que en realidad lo que se hace hasta ahorita es que se utiliza la misma clave tanto para cifrar como para descifrar. ¿No podríamos encontrar un mecanismo donde yo pudiera utilizar una llave para cifrar y una distinta para deshacer lo que hice? Ese era el enfoque que él tenía para poder... Fíjense, él estaba solucionando el problema del intercambio de claves, ¿no? Entonces, imagínense lo siguiente, ahí tenemos a Bob, ¿verdad? La idea que tenía Diffie es la siguiente, ¿no? Y tenemos a Alice. Entonces, Diffie dice, bueno, ¿qué tal que Bob pudiera tener una caja y también un candado? Entonces, si yo quiero enviarle algo secreto a Alice, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le pongo el candado a la caja y se lo envío a Alice, ¿verdad? El candado se lo puedo dar a cualquiera, no importa, pero la llave la tiene solamente Alice. Es decir, la llave es, digamos, el secreto y no la tiene nadie más, solo Alice. Entonces solo Alice va a poder quitarle el candado a la llave y recuperar el secreto, ¿no? Entonces vean, esta idea está genial, ¿no? Pero el punto es, ¿cómo le hacemos para hacer eso con matemática? ¿Qué tipo de función podría solucionar o podría trabajar de esta forma, ¿no? De tal manera que yo pudiera hacer algo con cierto dato y luego dato que es público, ¿no? Y después solamente el receptor con otro dato secreto poder deshacer lo que se hizo. Entonces, bueno, dicen por ahí que Diffie cree que Dios premia a los tontos, ¿no? En inglés, God rewards fools, porque dicen que necesita uno ser muy tonto para estar insistiendo en un problema que parece que no tiene solución, pero al final llega la recompensa
y la recompensa es que uno soluciona el problema. Pues bueno, si algo les cuesta trabajo, en particular las matemáticas, acuérdense de esa frase, va a valer la pena, eventualmente los premiarán con la solución, ¿no? Llegarán a la solución. Ok, entonces, bueno, les decía yo aquí, lo interesante es que solo Alice tiene la llave para abrir ese candado. Entonces, eso en inglés se conoce como one-way function. Si lo traducimos al español, podríamos decir que se traduce como una función de un solo sentido. Entonces, una función de un solo sentido es aquella que la puedo calcular muy fácilmente, es decir, si me dan x, puedo calcular y igual a f de x, pero es muy complicado si yo tengo solamente y, ¿cómo le hago para recuperar x? Entonces ustedes dirán de sus clases de matemáticas, ay, pues aplico la función inversa, sí, si es que existe, ¿verdad? Pero si no existe, no lo voy a poder hacer. Entonces, decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que hago, no? Decía Diffie, a lo mejor puedo tener ahí una circunstancia excepcional o cierto tipo de información que me ayude a recuperar x a partir del valor de y. Entonces, ¿cómo le hago para construir una función de este tipo? Bueno, pues resulta que Diffie y Hellman encontraron una solución y pudieron, además de solucionar el problema del intercambio de claves, plantearon la posibilidad de hacer esto esta idea de Diffie, ¿no? Cifrar con una llave y descifrar con otra. Entonces aquí tenemos a un trío que también es súper famoso en el mundo criptográfico. Digo, ya ahorita ya son personas mayores, todavía están vivos los tres. Entonces tenemos a Shamir, a Rivest y a Ackle. Shamir y Rivest estudiaron computación, eran científicos de la computación, ¿no? Estudiaron computer science, y Ackleman es matemático. Entonces cuenta la leyenda que ellos dos se dieron a la tarea, leyeron el paper, el artículo que escribieron Diffie y Hellman sobre el protocolo de intercambio de claves, y cuando lo leyeron dijeron, ¡ay, qué fabuloso! Hay un problema que no está resuelto aún, y es este mecanismo de cifrado. Hay que ponernos a trabajar en esto. Cuando se le enseñaron a Ackleman dijo, no, yo creo que, pues sí, a lo mejor es interesante, pero no, pero les ayudo. Entonces ellos proponían, dicen, un montón de funciones que podían quizás ser one-way functions, y Ackleman las revisaba y decía, no, esto no sirve. Entonces ahí van una y otra vez, ¿no? Con Ackleman, y Ackleman decía, no, esto no sirve. Nos dicen que ya estaban bastante frustrados, llevaban por ahí un par de años trabajando en esta cuestión, y uno de ellos volvía de una fiesta y dicen que al pararse en las escaleras de su casa de repente se le vino la idea fantástica, ya sé cómo. Y bueno, pues ahorita les vamos a platicar cómo. Vean, la idea es justamente que Alicia tiene un par de llaves, una que es secreta, la privada, y una pública. La pública, pues como el nombre lo indica, se la dan a conocer a todo el mundo, no importa. Entonces, lo que vamos a hacer es que la pública va a servir para enviarle mensajes cifrados a Alice, es nuestro candado, el candado de la imagen que les mostraba hace un ratito. Y la clave privada es la llavecita que puede abrir ese candado, la llave secreta. Entonces, bueno, pues resulta que para construir esta one-way function se utiliza teoría de números. Entonces, la verdad es que cuando uno ve este algoritmo por primera vez, por eso me pareció una buena idea presentárselos aquí, sobre todo aquellos que no lo han visto nunca, ¿no? A lo mejor en alguna de sus clases de matemáticas, algunos de sus profesores, yo sé que les gusta plantearles estas cosas, es muy bueno, porque entonces uno ve que efectivamente las matemáticas sirven para crear cosas poderosas, ¿verdad? Entonces, esta one-way function se plantea como un algoritmo, que es el algoritmo de cifrado de RCA. Entonces, lo van a ver y van a decir, pues está bien fácil. Bueno, otra cosa que quiero aclarar es que esta versión que vamos a platicar aquí es la versión escolar, la versión de la escuela, ¿no? En inglés, School Book Version, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad si tiene vulnerabilidades, no lo podemos aplicar directamente así, hay que hacer ciertos cambios para poder utilizarlo en una aplicación de computación real, pero nos da una idea de cómo funciona, que es el objetivo, ¿no?
Entonces fíjense, aquí nos dice, bueno, pues muy simple, tomamos dos números grandes. Ahorita vamos a platicar qué significa que sean grandes, ¿no? Porque a lo mejor ustedes piensan un número y dicen, no, bueno, pues a mí se me hace lo bastante grande, ¿no? Pero a lo mejor no es suficientemente grande. Luego lo que hago es multiplicar esos dos números primos. En el siguiente paso voy a calcular, esta es la función phi de Euler, la puedo calcular para cualquier número entero n. En particular, si n es el producto de dos primos, pues se calcula bien fácil, aquí hay un error, es p menos 1. Me escapó, es p menos 1 por q menos 1. Luego, lo siguiente que tengo que hacer es encontrar un entero, de tal manera que el máximo común divisor entre ese entero e y phi de n sea igual con 1. Entonces, probablemente también en algunas de sus clases de mate discretas, que son mate avanzadas, saben que existe un algoritmo para hacer eso, ¿verdad? Es el algoritmo de Euclides. Y luego decimos, bueno, pues ahora necesitamos hallar un entero d, de tal manera que si yo multiplico e por d y lo reduzco módulo phi de n, es decir, encuentro el residuo, ese debe ser igual con 1. Lo que podemos decir aquí es que en realidad d es el inverso multiplicativo de e módulo phi de n, ¿no? Eso es como lo diríamos en matemáticas. Entonces resulta que el par de números e, n es la clave pública y d va a ser la clave privada. Es decir, e, n es el candado y d es la llavecita que me permite abrir ese candado. ¿Okay? ¿Cómo le hacemos para cifrar? También es bien sencillo. Decimos, bueno, pues cualquiera que tenga la clave pública me puede enviar, mi clave pública me puede enviar mensajes cifrados, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer una exponenciación. Evidentemente aquí hay que representar el mensaje a cifrar como un entero que sea menor que n, ¿verdad? Vean, aquí está el par de llave, más bien el par que es la clave pública, que es e y el módulo, y entonces tengo el texto cifrado. ¿Cómo le hago para descifrar? Necesito utilizar la clave privada. Recuerden, la clave privada solamente la tiene a quien le estoy enviando el secreto. Y lo que hace es tomar este texto cifrado, usa d, lo eleva a la d y lo reduce en módulo n. Entonces, de esa manera podemos recuperar el texto en claro o el mensaje original m. Entonces, si uno lo ve, dice, ay, pues está re fácil, ¿no? Son solo multiplicaciones, exponenciaciones. Me voy a regresar aquí un poquito. Ahí, ¿qué más? Quizás lo más complicado que podrían decir ustedes es, bueno, el algoritmo de Euclides, ¿no? O encontrar estos números, ¿no? Pero en realidad lo demás parece sencillo, ¿no? Bueno, no es que sea complicado, sino que tiene sus detalles. A ver, estar un poquito más rápido. Ay, ya fui. Les estoy revelando parte de la historia. Ok, la primera cosa que tenemos que pensar cuando vemos, de hecho, el primer paso en la generación de claves es, tú quieres dos números primos grandes. Entonces, desde pequeñitos, por ahí en la primaria, ¿no? Nos dijeron, es que un número primo es aquel que solo es divisible por sí mismo y por la mitad. Entonces, si ustedes piensan ahorita en un número primo, dicen, pues sí, ¿no? 3, 2, 5. ¿Cuál es el número primo más grande que conocen? O que podrían pensar ahorita. A ver, alguien que se atreva. Mira, pues tal. Hay muchos, ¿no? Todavía no listé. Bueno, puse ahí 29, después de ese hay otro, ¿no? Que está muy pegadito. Bueno, piensen, en realidad, no sé cuántos de ustedes me creen que 101 es primo, ¿no? A lo mejor me equivoqué y no lo es. Entonces, uno dice, pues sí, ¿verdad? Conforme voy tratando de pensar en números primos más grandes, se empieza a volver más complicado. Entonces, el primer paso de RCA dice, tienen que tener primos grandes. ¿Qué queremos decir con grandes? Queremos decir que en su representación binaria debe tener 2048 bits en estos días. Hubo un tiempo que solo se requerían 500 bits, ¿no? Hace unos 20 años. Pero actualmente, pues sí necesitamos
para tener un buen nivel de seguridad necesitamos primos grandes. Entonces, si tenemos 2048 bits, esos son números primos de unos 150 dígitos, 200 dígitos. ¿Pueden pensar en un número primo de 150 dígitos? No, ¿verdad? La siguiente cosa es, imagínense, bueno, a lo mejor generar un número primo un número entero, grandote, es fácil, ¿no? Yo digo, pues, sí, ¿no? Utilizo la función random de mi lenguaje de programación, ¿verdad? Y construyo un entero gigantesco. O bien utilizo Java y le digo big integer, ¿no? New, jaja, y ya tengo mi entero del tamaño que yo quiera. Y luego, ¿cómo le hacemos para mirar que efectivamente ese número es primo? Entonces, si uno se pone a pensar, dice uno, ay, caray, no, pues es que quizás lo primero que a uno se le ocurre es decir, bueno, pues voy a tomar el número gigantesco y lo empiezo a dividir por sus factores más chiquitos a ver si... Entonces prueba primero con 2, luego con 3, ¿no? Eso quizás lo han visto en algún lado y se conoce como la criba de Eratóstenes. Entonces la criba de Eratóstenes es como una especie de colador, ¿verdad?, de números en matemáticas, donde yo puedo tener al final cuáles son los números primos en cierto rango. Eso funciona bien si el rango es pequeñito. Es decir, si ustedes quieren encontrar los primeros 10.000 primos, funciona bien, ¿no? Sobre todo con el poder de cómputo que tenemos hoy en día, pues digamos que rapidito lo van a hacer. Pero si quieren encontrar todos los números primos, no sé, hasta un número de 2048 bits, eso no va a ser una buena idea. Entonces, ustedes mejor que yo saben que en estos días, cuando nosotros estamos consultando una página web, cuando entramos a un portal bancario, cuando estamos comprando en Amazon, en Mercado Libre, queremos que todo sea rapidito, ¿no? Entonces imagínense si se pone a calcular el número primo ahí, 10 segundos ya es mucho, ¿no? Ustedes dirán, no, pues 10 segundos está bien, ¿no? No, 10 segundos es demasiado. Entonces, bueno, pues utilizar la criba de Eratóstenes, utilizar la criba de Eratóstenes en este caso no es una buena idea. Hay otra alternativa que también es el pequeño teorema de Fermat. Hay muchos test de primalidad aquí, por tiempo yo no voy a mencionar todos, voy a mencionar solamente algunos. Entonces decimos, bueno, pues es que el pequeño teorema de Fermat es un matemático, ¿verdad? Nos dice, bueno, pues si A es un entero y P es un número primo, entonces si elevas ese entero a la P-1 y lo reduces módulo P-1, y el residuo te da 1, entonces, bueno, eso va a pasar, más bien dicho, si el número es primo. Entonces, si hacemos rápidamente un ejemplo, ahí les dejo de tarea que lo calculen, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, 7, yo sé que es primo, ¿verdad? Entonces tomo un entero 2 y puedo verificar fácilmente que 2 a la 6 módulo 7 es 1. Entonces uno podría decir, otra vez, ¿no? A veces uno se equivoca y dice uno, pues entonces ya está, ¿no? Agarro el número primo grandote, agarro un entero, lo elevo a la P-1 y si me da 1 es primo. Sí, pero acuérdense que, acuérdense de sus clases de lógica o probablemente de cosas que les han dicho sus profesores de matemática, ¿no? Es que esta es una condición necesaria pero no suficiente. Es decir, si esto se cumple, entonces va a ocurrir que A a la P-1 módulo P sea igual con 1. Pero si se cumple que A a la P-1 módulo P es igual con 1, no significa que P sea un número primo. Y tan es así, ¿verdad? A las pruebas me remito, que hay ciertos números que se llaman los números de Carmichael, que satisfacen el teorema de Fermat, pero no son primos. El más pequeñito que conocemos es 561. Entonces ustedes pueden probar, ¿no? Decir, a ver, voy a escoger un entero y lo voy a elevar a la 560, lo voy a reducir módulo 561 y me va a dar 1. Y no es primo. Entonces, el teorema de Fermat parece que nos puede ayudar, pero en realidad no es perfecto. Nos da una pista. Entonces, resulta que a pesar de eso, en realidad existe un algoritmo, fíjense que estoy diciendo algoritmo, ¿verdad?, para saber si un número es primo, y es un algoritmo probabilístico, ¿verdad? Eso quiere decir que en realidad tengo cierta aleatoriedad ahí adentro del algoritmo. ¿Se acuerdan que les decía que también había probabilidad en la criptografía? Sí, la hay más frecuentemente de lo que uno quisiera. Y resulta que después de probar con varios de estos números, de estas bases, ¿verdad?
el algoritmo probabilístico me va a decir, es altamente probable que este número sea primo. No estoy 100% seguro. Que es lo contrario de primo compuesto, ¿no? Es decir, que lo puedo escribir como una multiplicación de factores, ¿no? Entonces, nos ayuda, sin embargo, porque la probabilidad de que se equivoque es muy pequeñita. Bueno, ahí tenemos un poco de teoría de números involucrada. Entonces, ¿por qué RSA es seguro? Esa es una pregunta que todo criptógrafo se tiene que hacer, ¿no? Le presentan un algoritmo de cifrado y deben preguntarse, ¿y sí? ¿Qué tal que están engañando, no? Entonces, aquí piensen por un momento que ustedes son el adversario. Entonces, acuérdense que hay información que es pública. En este caso, vamos a poder ver el texto cifrado, seguro, ¿verdad? Vamos a poder tener acceso a la clave pública, porque habíamos dicho que de eso se trataba, que la clave era pública. Acuérdense que los valores son E, N. Pero ¿qué cosa no sabemos? No sabemos la clave privada. Tampoco sabemos cuáles son los factores primos de N. Acuérdense que N era el producto de P y Q, pero P y Q jamás los debemos revelar. ¿Por qué? Ahorita van a ver por qué. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿este adversario podría recuperar N a partir de esta información que es pública? En particular, si puede recuperar D, por supuesto que puede descifrar, ¿no? ¿Puede recuperar D? Vean que en ningún momento se dijo, es que los pasos tienen que permanecer ocultos. Es que no le voy a decir a nadie cómo obtengo D, no, al contrario. Se lo digo a todo el mundo. Entonces el algoritmo ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Y podrían decir, pues a partir de las ecuaciones que tengo ahí, quizás podría recuperar D. Bueno, pues vamos a ver. Aquí solamente vamos a hacer este tipo de ataque, ¿no? Otra vez por tiempo. Entonces, acuérdense que teníamos esta propiedad, ¿no? Que E por D módulo phi de N era igual a 1. Entonces, decimos, el adversario por supuesto que podría calcular D, si además de la clave pública, pudiera saber quién es phi de N. Pues phi de N es fácil de calcular si yo sé quiénes son los factores de N, si conozco P y Q. Acabamos de decir que no sabemos quién es P y Q, entonces no podemos calcular phi de N. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? ¿No? Necesitamos saber cuáles son los factores primos. Entonces, no podemos calcular phi de N porque debemos saber quién es P y Q. Es decir, debemos poder ser capaces de factorizar N. ¿Y qué es lo que pasa? Que este problema de la factorización en primos, es decir, si nos dan cualquier entero y nos dicen, dime cuáles son los factores primos, pues es un problema que es muy difícil de resolver. Aquellos de ustedes que ya hayan llevado o que estén llevando análisis y diseño de algoritmos, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay problemas cuyos algoritmos son muy complicados, ¿verdad? En tiempo nos vamos a tardar un montón, va a ser tiempo exponencial. Entonces, fíjense, el problema de la factorización en primos nos dice, bueno, pues si me dan un número compuesto, tengo que hallar los factores primos. Estos pueden estar elevados a ciertas potencias, no importa. En particular en RCA, nosotros tenemos que N es simplemente el producto de P y Q, ni siquiera tenemos varios primos, solo tenemos 2, y no están elevados a ninguna potencia. Entonces, si ustedes piensan, y les digo por ejemplo 35, rápidamente me dicen, pues claro Sandra, los factores primos son 7 y 5, ¿verdad? Es muy fácil. Pero si ya les doy un entero más grande, y les digo, díganme cuáles son los factores primos de este, mentalmente ya no se puede. Bueno, quizás algunos de ustedes sí, ¿no? Algunos otros me dirán, bueno, ahorita no te lo resuelvo, pero déjale, pregunto a Google. A lo mejor Google les da la respuesta. Algunos más tendrán la alternativa de decir, bueno, pues yo voy a crear un programa para ver cuáles son los factores primos de este número. Y seguramente lo van a encontrar relativamente rápido. Bueno, pues resulta que conforme va creciendo el número de dígitos en N, se vuelve muchísimo más complicado. Entonces imagínense que les doy este número y les digo, encuentren los factores primos. ¿Cuánto creen que se tarde su programa? Yo creo que si se lo preguntan a Google, a lo mejor y también lo responde. Se tarda unos segundos, ¿no? No sé, si alguno de ustedes puede googlear ahí, ¿verdad? Bueno, les tomaría un poquito de tiempo quizás copiar todos los dígitos
en Google, ¿no? Ok, bueno, lo pueden buscar así como RCA 250. Ajá, y de hecho este número fue factorizado en febrero de 2020, o sea, hace no mucho. Ajá, por estas personas que están aquí. En particular, algunos de ellos son bastante famosos. Este número, que parece muy grande, apenas tiene 860 bits. Pues acuérdense que al principio decíamos, bueno, necesitamos 2048 bits. Pues vean, estamos en 2022, apenas en 2020 pudimos factorizar un número de 250 dígitos, ¿verdad? Y pues con mucho trabajo, ¿no? Ok, entonces resulta que este sí ya está factorizado. Vean, aquí tenemos un factor primo y aquí tenemos el otro. Toma un tiempo, no es trivial. Hay un montón de algoritmos que intentan solucionar el problema de la factorización en primos, sí existen, pero como les decía anteriormente, la complejidad de dichos algoritmos es exponencial, es decir, me voy a tardar un montón. Con el surgimiento de la computadora cuántica, se está buscando o se cree que en realidad el problema de la factorización en primos y el otro del que no platicamos, el problema del logaritmo discreto, se van a solucionar. A veces uno piensa, ¿no? Y dice, ay, o sea que en cuanto surja la computadora cuántica ya se fue al traste la criptografía. No, en realidad no es así. Los criptógrafos solemos ser muy preocupones, y entonces hay gente que ya está trabajando en algoritmos que puedan funcionar dado el caso de que la computadora cuántica se vuelva viable. Entonces ahí tienen una área a futuro donde pueden hincarle el diente e ir y empezar a trabajar sobre esas cosas. Es súper interesante. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Bueno, pues la moraleja es que la criptografía moderna nace con la ayuda de la teoría de números, del álgebra, de la complejidad computacional, de los números, de los algoritmos, perdón, de la electrónica, la programación, etcétera, etcétera, la probabilidad y la estadística, un número, bastantes otras áreas que siguen en desarrollo. Entonces espero que les haya gustado esta plática, espero que se hayan llevado una probadita de qué trata la criptografía, y ahora sí, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la doctora Sandra. La verdad es que hay unas cosas, yo también me fui casi de espaldas, igual que muchos de ustedes, cuando vi esos números primos y los que requieren. Pero bueno, me gustaría a lo mejor darles la palabra a lo mejor a alguno de ustedes, si tienen alguna pregunta para la doctora Sandra, algo que les haya causado alguna inquietud, algún comentario, no sé si tenga algo para preguntar. Sí, no tengan pena. El maestro es Encarnación. Sí, profe. Sí. A pesar que llegué un poco tarde, siento que fue interesante la plática porque para mí había sido un misterio qué significa la criptografía y cómo enlazar las ideas que uno conoce de matemáticas un poco con una aplicación tan importante actualmente. Entonces en ese sentido se me hizo interesante y creo que es una muy buena charla. Gracias. Gracias, maestro. No sé, ¿alguien más quiere comentar algo, alguna duda? Adelante, maestro Cristian. Hola. Hola. Habías mencionado que uno de los problemas que estaban detrás era el problema del logaritmo discreto. ¿Cómo lo podríamos relacionar con RCA? Bueno, en particular, el problema del logaritmo discreto no lo relacionamos con RCA, sino más bien con el otro protocolo que es el de Diffie-Hellman. Entonces, igual, cuando uno lo plantea, pues lo ves y es un problema chiquitito, ¿no? O sea, en realidad, dices, bueno, pues tengo el conjunto de los enteros módulo P, por ejemplo, esa es una posible instancia, ¿verdad? Dentro hay un cierto tipo de número que si lo opero consigo mismo, obtengo de nuevo todos los elementos del conjunto, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es ¿cuántas veces tengo que operar el número consigo mismo para obtener un elemento de ahí, ¿no? Y parece sencillo cuando uno lo plantea con un ejemplo de juguete,
pero lo cierto es que otra vez, ¿no? Cuando tengo un número primo gigantesco, los algoritmos que existen se vuelven, bueno, la complejidad de los algoritmos es exponencial. Entonces, pero sí, más bien se aplica el problema de Diffie-Hellman más que el problema de RSA. Gracias. No sé si alguien tenga alguna otra duda, algún otro comentario. Allá el chico de gorrita, adelante. He leído acerca de la computación cuántica, muy poquito realmente. Bueno, Max, he leído un poquito acerca de la computación cuántica, entonces me gustaría saber cuál es su opinión acerca de la premisa que tienen de romper cualquier algoritmo de criptografía con la potencia que tiene la computación cuántica. Bueno, actualmente esta es muy pequeña, pero pues gradualmente se va a hacer mucho más grande. Ajá, sí, es justamente, digo, yo no soy experta en cómputo cuántico, sin embargo sí estoy al tanto de las consecuencias, ¿no? Entonces, les decía yo que si uno lo ve desde afuera y uno no sabe tanto ni de cómputo cuántico ni de cripto, puede pensar que entonces el sistema va a colapsar, ¿no? Un poco como lo que pasó en el 2000 con los sistemas, ¿no? Esta cuestión de no se almacenaba el año completo, ¿no? Solo 00, entonces todo se reseteaba, ¿no? O no, va a ser un caos. En realidad, es cierto que hay una afectación, y en particular a la criptografía de clave pública. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, ya voy a poder factorizar un número compuesto y encontrar los factores primos, que es justamente el problema en el que se basa la seguridad de RSA, ¿no? Lo mismo pasa con el problema del logaritmo discreto, también va a ser factible encontrar este exponente, ¿no? Entonces, la primera cosa que hay que decir es, bueno, ya se está trabajando en posibles protocolos que puedan sustituir a la criptografía de clave pública. Y lo cierto es que hay otro tipo de criptografía que ya no platiqué aquí, que es la criptografía de clave secreta, y esa realmente no se ve tan afectada. Entonces, por ejemplo, el estándar de cifrado hoy en día de clave secreta, que es el Advanced Encryption Standard, el AES, tiene un tamaño de llave máximo de 256 bits. Cuando surja la computadora cuántica, lo que va a pasar es que la seguridad se va a ir a la mitad, a 128. Y 128 es todavía muy bueno. Entonces uno dice, no, a ver, calma, no te espantes. Primera, no toda la criptografía se va a ir al traste, la criptografía de clave secreta sobrevive. Y en el caso de la criptografía de clave pública, que es la que se va a ver afectada, ya se está trabajando en algoritmos que nos permitan proteger a la información cuando eso pase. De hecho, lo que pueden hacer es buscar en la página del NIST. El NIST es pues una institución que se dedica a plantear algoritmos para distintas áreas, es el National Institute of Standards and Technology, ¿sí? NIST, lo pueden googlear, y ahí se van a encontrar con información acerca de estos, hay un montón ahorita de propuestas ya de criptografía poscuántica, podríamos llamarle, ¿no? Es decir, ya que surja la computadora cuántica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, ¿no? Ahorita no sé, creo que a lo mejor aquí el profesor Cristian esté un poquito más al tanto de la computación cuántica. Hasta hace no mucho no habían logrado factorizar grandes números, ¿no? Pero sabemos que eso tampoco significa que no lo vayan a poder hacer, ¿no? De repente a lo mejor alguien se encuentra con la idea fantástica y dice, ya sé cómo factorizar, ¿no? Entonces, a lo mejor ya les toca a ustedes, ¿no? Ya cuando sean profesionales activamente, les va a tocar lidiar con este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si contesté tu pregunta. Bueno, pues no se pierdan el chismecito cuántico. Al rato va a estar en la conferencia a las 5 también del maestro Cristian. No sé si no nos va a platicar, nos puede dar alguna pincelada a lo mejor de ese chismecito, y ya veremos a ver si hay un quien vive entre la doctora Sandra y el maestro Cristian, a ver quién le quita la chamba a quién, ¿verdad? Y dice, no, la criptografía va a morir. Y la maestra Sandra, no, todavía estamos vivos, ¿no? Entonces, pues no se pierdan ese quien vive a las 5, ¿no? En la siguiente conferencia. Bueno, no sé, tenemos tiempo para una intervención más. No sé si alguien desea comentar algo, alguna duda.
Adelante, maestra Nidia. Bueno, pues muy interesante la plática, doctora, gracias. Y pues nada más resaltar toda la importancia de las matemáticas y su total aplicación a la criptografía. Si recordamos las láminas, pues en RCA la operación principal es una exponenciación. Entonces la doctora nos está diciendo más o menos de qué tamaño son esos números. ¿Se imaginan cómo hacer eso? ¿Cómo programar? ¿En qué tipo de variable van a guardar ese número? Pues hay todo un background matemático para poder hacer eso computacionalmente hablando, ¿no? Cómo multiplicar, cómo hacer la exponenciación, etcétera, ¿no? Entonces sí es muy enriquecedor y aprovechen mucho sus materias de mate discretas, de álgebra lineal, porque pues todo eso se ocupa, bueno, no, y entre muchas otras, ¿verdad? Para aplicaciones criptográficas. Muchas gracias, maestra. Pues sí, ya lo dijo también la maestra Nidia y la doctora Sandra. Pues no echen en saco roto todo lo que aprendan de álgebra lineal, todo lo que aprendan de matemáticas avanzadas. Entonces ya mire, aquí ya luego empiezan ya los golpes, ¿no? Así, órale, ponte al tiro. Bueno, pues si no hay más intervenciones, me voy a permitir leer el siguiente reconocimiento, que es a la doctora Sandra Díaz Santiago por haber impartido la conferencia Teoría de Números y Criptografía en el marco de las actividades de la segunda edición del Día Internacional de las Matemáticas en ESCO, realizado en las instalaciones de la Escuela Superior de Cómputo en la Ciudad de México el 31 de marzo del 2022. La técnica al servicio de la patria, y firma el maestro en ciencias Andrés Ortigosa Campos, el director de la unidad. Le hago entrega a la doctora y pues un aplauso de verdad. Por aquí la doctora nos puso con el chismecito también la criptografía. Y bueno, pues con esta actividad terminamos la serie de conferencias del turno matutino. Si se quieren enterar del otro chismecito del taller de matemáticas en el lenguaje, si alguien a lo mejor no se inscribió, pues a lo mejor todavía encuentra cupo, es en la sala 14, va a ser de 1 a 3 de la tarde. Y pues ya después del lunch, a las 3 de la tarde, retomamos con la serie de conferencias, donde nuestro expositor nos va a contar un chisme matemático, el maestro Encarnación Salinas, y después a las 4 vamos a tener una conferencia sobre genómica computacional y terminamos con el chismecito de simetrías en física con el doctor Cristian. Y bueno, pues les agradezco mucho a todos su asistencia, su participación, y les deseo que tengan una muy buena tarde. Gracias.